Jesucristo fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró en una sinagoga, se levantó para proclamar la lectura. Le pasaron el rollo del profeta Isaías y abriéndolo encontré un pasaje que decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, a darle la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Desenrolló el libro, lo devolvió y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Comenzó a decir: este pasaje de la Escritura se cumple hoy al escucharlo ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 1-4, capítulo 4, versos 14 al 21. Programa misionero y salvífico de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 26 de enero, año 2025. El Papa Francisco nos propone hoy a toda la Iglesia Católica celebrar el Domingo de la Palabra de Dios. ¿Cómo es de importante esa celebración que el Papa le propone a la Iglesia Católica? Y lo hizo un 30 de septiembre del año 2019, donde con una carta apostólica en forma de motu proprio, el Papa Francisco instituye una celebración que se llama el Domingo de la Palabra de Dios. Y le colocó un título en ese año 2019, Aperui Illis, que significa se les abrió el entendimiento. Para poder hablar de la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, se necesita contar con la gracia del Espíritu Santo, que es el que abre el entendimiento. Y así quedó escrito en la Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 45. Se les abrió el entendimiento y comprendieron la palabra de Dios. Y quedó establecido el Domingo de la Palabra de Dios desde el año 2019. ¿Y qué pide el Papa para este caso? Dedicar el tiempo a meditar la palabra de Dios. Que los predicadores de la palabra de Dios, sacerdotes, religiosas, misioneros, preparen muy bien la predicación de la palabra de Dios, dice el Papa. Que no se improvise la palabra de Dios ni el comentario a la proclamación de las lecturas de la palabra de Dios. A las predicaciones se les pide que la persona sea bastante concisa y no se alargue desmedidamente en la predicación el domingo, en la celebración, dice el Papa. Que cada persona medite y ore con la palabra de Dios, que el domingo nos ayude a entender el valor que tiene la palabra de Dios. De acuerdo al libro del Deuteronomio, en ese capítulo 30, está cerca de ti, está en tu corazón, está en tu boca, para que cumplas la palabra de Dios. En el año 2020, el Papa nos puso a pensar cómo comenzó a predicar Jesús, dónde y quién es Jesús cuando comenzó a predicar la palabra. En el año 2021, Jesús anuncia el reino de Dios. ¿Qué dice Jesús acerca del reino de Dios? En el año 2022, la palabra revela a Dios y la palabra nos lleva a las demás personas. En el año 2023, la palabra es para todos, dice el Papa. La palabra llama a la conversión y nos convierte en comunicadores de la palabra.
En el año 2024, la invitación del Papa fue: permanezcan en mi palabra, dice la Biblia. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan: permanezcan en mi palabra. Y en el año 2025, el Papa Francisco nos pide que prediquemos hoy domingo, el día de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente de la esperanza, dice el Papa, y nos pide que tomemos el Salmo 119 de la Santa Biblia. Espero en tu palabra. La palabra no está encerrada en un libro, dice el Papa, sino que permanece viva y se hace signo concreto y tangible. Programa misionero y salvífico de Jesús de Nazaret es como el tema para hoy domingo 26 de enero, año 2025. De acuerdo al Evangelio según San Lucas, en ese capítulo primero del Evangelio, como que llega a la sinagoga, 700 años antes ya Isaías había dicho que eso iba a pasar. Y pasó exactamente así. Jesucristo llegó a la sinagoga, le pasaron el rollo del profeta Isaías y les dijo a la humanidad: este es mi programa de trabajo. Este es el programa salvífico, misionero. El Espíritu de Dios está sobre mí, lo que voy a hacer es exactamente eso. Ese es el tema y nos sirve, claro, nos sirve mucho, porque la persona que define sabe lo que tiene que hacer y lo hace muy bien. La persona que no define está cambiando de ideas y trastorna el mensaje. El capítulo 61 del profeta Isaías dice que le anuncia a la humanidad cuál es la misión de Jesús de Nazaret. 700 años antes de que Jesucristo estuviera parado en esa sinagoga diciéndole a los judíos: aquí vengo a hacer esto, ya lo había dicho un profeta en el norte de Israel que se llama Isaías. La tarea específica: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, y esta es la noticia que Jesús anuncia en un sitio como el sitio más especial para un judío, que se llama la sinagoga, y en un día para un judío que es tan especial para la cultura de ellos, un sábado, para la alabanza de Dios. El día sábado es el día de alabar a Dios según los judíos. El Hijo de Dios presenta el programa misionero y salvífico. Viene en nombre de Dios, asistido por el Espíritu Santo, y su presencia se convierte en salvación para los que crean en él. Entonces aparece la palabra de Jesús de Nazaret en un evangelio que se le llama el Evangelio de la Vida, un Evangelio de la Vida, el Evangelio de la Paz, el Evangelio de la Justicia, el Evangelio de la Libertad, del oprimido y del necesitado. Es lo que se ha llamado tradicionalmente, cuando una persona estudia Biblia, la buena nueva, evangelion, la buena nueva. Es decir, que nos permite entender que solo en el conocimiento de la verdad, la vivencia de la verdad y con base en la verdad se puede encontrar el camino de la libertad según la palabra de Dios. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32. Jesucristo cumple su programa misionero y todo el mundo se maravilla de él cuando dice: este es mi programa. Se quedaron mirándolo, asintieron con la cabeza, inclinaron la cabeza los judíos que estaban allí, como para decirle: tiene toda la razón. Una buena pregunta sería: ¿y nosotros qué debemos hacer? Esa es la pregunta. Los que somos sacerdotes, misioneros, religiosas, laicos, hombres, mujeres comprometidos con la palabra. ¿El programa ya existe? Sí, señor. ¿Qué debemos hacer? La respuesta la tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 37. San Juan Pablo II, tomando como fundamento la escritura, dice: no se trata de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. El programa es el de siempre, el Evangelio y la tradición viva del Evangelio.
Así que no se preocupe por inventarse programas en la parroquia ni en la misión y decir que usted es muy inteligente y se inventó. No se necesita. Llevamos 21 siglos y todavía no hemos predicado bien el programa de Cristo. Entonces hay tiempito suficiente. No cambie el programa. San Juan Pablo II dice, ya existe, es el Evangelio, la tradición, es la buena nueva. Se centra en Cristo mismo, hay que conocer. Hay que imitar, hay que vivir en él, de acuerdo a la vida trinitaria. Es un programa que no cambia, dice San Juan Pablo II. Al variar los tiempos y la cultura, no cambia, aunque tiene cuenta el tiempo por un verdadero diálogo. El programa es nuestro. Y eso lo dijo San Juan Pablo II en una carta apostólica que la llamó Novo Milenio Ineunte. En esa carta apostólica el Papa Santo decía, hay que anunciar la palabra de Dios y el programa misionero y salvífico es de Jesús de Nazaret. El Espíritu está sobre mí, me ungió y salgo a anunciar la buena noticia. Esa es la condición para poder cumplir con el programa misionero y salvífico del Hijo de Dios. Jesús de Nazaret nos propone un programa y el programa es anunciar su palabra. Espero en su palabra. La palabra no es un libro, la palabra es una persona, la palabra es un buen testimonio, la palabra es poner en práctica la caridad, la bondad y la misericordia de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.